Pese al duro golpe, al terrible golpe que ha sufrido nuestra economía por la pandemia y la cuarentena que hemos vivido, ¿sabía usted que el riesgo país, el índice de riesgo país, es aún el más bajo de la región? Finalmente, ¿qué significa esto y qué oportunidades nos da como país? Para hablar de ese tema estamos con César Fuentes, que es director de la Maestría en Gestión Pública de ESAN. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué es exactamente el riesgo país? ¿Cómo se mide y cómo nos posiciona si es que estamos bien posicionados en la región? Bueno, el riesgo país es el rendimiento, la diferencia entre el rendimiento de un bono soberano de Perú con respecto a un bono soberano de Estados Unidos. Quiere decir, cuando ese número es pequeño, la percepción que tiene el mercado sobre el riesgo de eventualmente una emisión de bonos soberanos de Perú es pequeña. ¿Qué significa esto para nosotros? Fundamentalmente significa que si eventualmente los ingresos el año 2021, por ejemplo, disminuyen y tenemos que aparentemente por el COVID un enorme todavía gasto que hacer, estamos en capacidad de emitir bonos a una tasa relativamente baja. Esto da una tranquilidad desde el punto de vista fiscal y financiero para el próximo año, que es el año 2021. Hoy día el año 2020 está cubierto, más o menos, para que tengan una idea, alrededor del 27% del PBI es deuda. Ese número va a crecer probablemente unos 6 a 8 puntos más, pero de ahí debería haber una consolidación fiscal. Es decir, la buena noticia, al margen de lo que lamentablemente estamos viendo en el COVID, es que vamos a tener los recursos este año y el próximo, y estamos en capacidad a un costo relativamente bajo, a diferencia de otros países de la región. Esto no puede empeorar o caerse respecto, por ejemplo, a lo que ha anunciado hoy el presidente de la República, que finalmente es, y esto lo ha dicho casi textual, aunque un pequeño retroceso, es retroceso al fin porque se ha tenido que dar cuarentena total en varias regiones y se ha tenido que volver al confinamiento total los domingos a nivel nacional, viendo las cifras, a ver si esto no empeora en los próximos días, ¿no? Así es. Yo creo que hay dos cosas que son importantes, ¿no? Que creo que también tiene que el público y el televidente estar claro, ¿no? Una cosa es, tenemos los recursos. Ese es un tema súper importante, a diferencia de otras crisis en otras décadas. Perú no tenía recursos para afrontar esto, ¿no? Cuando teníamos un efecto del Niño, cuando hemos tenido un terremoto, no hemos tenido los recursos. Ahora sí los tenemos. Entonces, por ese lado, es un positivo, pero hay una tranquilidad para efectuar los gastos. El otro tema, que es el complicado, es lo que justamente señalas tú, es decir, tenemos los recursos, la gestión es el gran problema que hoy todavía, el gran dolor de cabeza que tenemos, cómo estamos afectando, ¿no? Es decir, el tema ahora de COVID es cómo vamos a hacer. Yo creo que la ciudadanía tiene la preocupación, cómo hacemos este tema a nivel mucho más micro, ¿no? Cómo vamos a encontrar a las personas, ¿no? Si realmente se tienen que incrementar o no las pruebas moleculares, si tiene que no incrementarse mucho más fino el tema, ¿no es cierto?, del enclaustramiento, ya sea por barrios o por distritos, o por departamentos o por provincias. Yo creo que ahí está el problema, es decir, el problema está ahora en la parte de gestión de realmente esta crisis. Los recursos van a haber, eso es una buena noticia, pero no son, lógicamente, estos se acaban, ¿no? Pero por lo menos este año y el próximo estamos con tranquilidad de que si eventualmente se tiene que hacer una emisión de bonos soberanos, los costos van a ser relativamente bajos, y es la percepción del mercado, que es un positivo. Estamos, de una u otra manera, también hay que reconocer, como se reconoce que hay deficiencias en la parte de salud, ha habido muy buen manejo de la parte económica y financiera por parte del MEF para reducir las deudas en los últimos años, fruto del boom económico que tuvimos hace algunos años con los metales. Claro, y teniendo en cuenta las predicciones que hacen algunos analistas, ¿podríamos estar posicionándonos en una situación igual a la que teníamos prepandemia, justamente hacia finales de 2021, principios de 2022? Así que tenemos recursos asegurados para remar hasta ese objetivo, ¿no?
Así es. Yo creo que el mensaje tiene que ser el presidente, y creo que el Ejecutivo, es que sí tenemos los recursos para remar hasta el año 2021. Eventualmente, si tuviera que hacerse algunas emisiones, cosa que no creo, pero si hubiera que hacerse, están todos los recursos y tenemos el techo financiero y el techo fiscal para poder hacerlo. El gran desafío es, una vez que estos recursos estén, realmente cerrar esta brecha, ¿no es cierto?, de la pandemia. Ese es el gran objetivo. Creo que la preocupación es realmente reducir ese tema para que realmente la economía comience a andar, especialmente en el área de servicios, ¿no? Claro. Restaurantes, comercios, hoy día frente al temor de la pandemia están prácticamente parados, a pesar de que todo se habla, ¿no es cierto?, de que se está abriendo, la gente todavía con muchísimo temor está yendo pues a comercios, sí, a restaurantes, a espectáculos. Eso es lo que tiene que atacarse rápidamente en este año, en lo que reste de este año, y esperemos en el próximo. Sí, claro, frenar los contagios, ¿no? Porque finalmente podemos hacer una hoja de ruta, podemos hacer miles de planes, pero si los contagios no frenan, nada de eso se va a poder ejecutar y la economía va a seguir parada. Y ahí el gran problema es ese, ¿no? Todavía tenemos tasas muy altas, solamente comparando con Chile. Chile tiene ahora tasas de contagio de 7, 8. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tienes esas tasas de contagio, permites que tú puedas abrir la economía con mayor tranquilidad. Nosotros estamos cerca ya del 20, todavía estamos muy, muy lejos, y ese es el gran desafío, cómo cerramos esa brecha, ¿no es cierto?, de contagios, y eso significa pues una política mucho más fina a nivel de lo que es hoy día pues el seguimiento de los contagiados en el Perú. Perfecto, César, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Encantado. Perfecto. César Fuentes, director de la Maestría en Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos nuestro bloque económico.